Las familias están atenazadas por la pérdida de poder adquisitivo. La inflación que afecta a los productos básicos está desbocada. La presión fiscal que ustedes mantienen contra los españoles es abusiva y es injusta. La vivienda es un lujo para cada vez más españoles. Los españoles se han empobrecido durante estos 5 años más que el resto de los europeos y eso ha pasado con usted en la Moncloa. Entrando ahora a tema europeas, claro, las elecciones europeas no funcionan igual que unas elecciones generales en España. ¿Nos podrías llegar a explicar de una manera sencilla cómo funcionan las elecciones europeas desde lo que es la base, desde que se vota en el país hasta que llega al Parlamento Europeo? Las elecciones europeas son mucho más sencillas de explicar que unas generales porque es circunscripción única. Esto significa que no hay una división territorial de los votos, no hay distintas elecciones que después se suman dentro del mismo estado, sino que se asignan un número de diputados que reparte el Estado. España, por número de población, le corresponden X eurodiputados que tiene que repartir y, por lo tanto, con los resultados, mediante el sistema DONT, que es el mismo que se utiliza para el resto de elecciones, se generan unos resultados en asientos, en escaños, ¿no? Entonces, esto hace que una vez aquí se ha votado y se han elegido pues, que el Partido Popular tiene tantos eurodiputados, el Partido Socialista tantos, etcétera, etcétera, estos ahora tienen su asiento, su escaño en el Parlamento Europeo. Entonces, ¿ahora qué se genera? Lo que hay es que cada partido, bueno, cada eurodiputado se inscribe en uno de los grandes partidos europeos si quiere, o puede mantenerse como independiente, como no adscrito. Entonces, una vez se han formado los grupos, se tendrán que elegir pues, el funcionamiento de la Cámara, se elegirá la presidencia de la Cámara y el funcionamiento de la Cámara, pero lo más importante aquí es cómo sale la Comisión, ¿no? Y cómo se elige el gobierno de la Unión Europea. Y esto viene desde el Consejo Europeo, es decir, no desde el Parlamento Europeo. El Consejo Europeo es la reunión, digamos, el foro donde se encuentran los presidentes y primeros ministros de los países, ¿vale? Es decir, la política europea no solo se decide desde los partidos, sino también desde los gobiernos de cada país. Entonces, en la reunión de los líderes, de los primeros ministros, jefes de Estado, presidentes, cada uno el que designe de cada país, los 27 deciden quién es el presidente del Consejo Europeo. Y a partir de ahí se elige, una vez está el Consejo Europeo formado, se elige quién forma la comisión, cómo se reparten las diferentes áreas, quién va a ser el presidente de la comisión. Hemos visto una apuesta muy clara de von der Leyen que ella quiere repetir. Veremos si repite o no repite. Veremos quién es presidente del Consejo Europeo. Un segundo. ¿Tienes una pizarra? No. Bueno, es que hubiera sido la hostia, tío, poder explicarlo bien, ¿sabes? Es que con una pizarra se explicaría mucho mejor. Quería preguntar, ¿de dónde salen los eurodiputados y qué función tienen? Los eurodiputados salen de los votos de las urnas, es decir, nosotros los votamos el pasado 9 de junio y una vez están elegidos, ellos tienen la potestad para estar en Bruselas y lo que hacen básicamente es ellos tienen la capacidad para trabajar los textos, las leyes que vienen de la Comisión Europea. Las propuestas que la Comisión Europea hace se trabajan en el Parlamento Europeo. Cada grupo, cada partido pone sus matices. Hay incluso iniciativas propias, pues yo que sé, que un país, por ejemplo, tenga un interés muy concreto en el turismo o en los transportes, pues que esto llegue al Parlamento Europeo. Se pueden hacer también preguntas o se puede gestionar de una forma más directa la política allí, pero sobre todo se acaban sacando las grandes, por consenso y con muchos pactos y mucho trabajo técnico, se acaban sacando las directivas europeas que llegan aquí, ¿no? Pues, por ejemplo, el nivel que hemos visto muy reciente de los cargadores de los móviles, ¿no? Que habrá un cargador unitario y que todos los dispositivos tendrán que llevar ese. Pues este tipo de decisiones se llega por consenso, se votan en el Parlamento Europeo y estas leyes, se dice, bajan a los países para que estas directivas las adopten los países en forma de ley. Ahora hablaremos de la Unión Europea porque me parece uno de los proyectos más infravalorados del mundo. Esto se lo copio a Borja de Memorias de Pez. O sea, literalmente es eso. O sea, me parece uno de los proyectos más infravalorados del mundo. Ahora entraremos en esto. Han mencionado el tema de los bloques políticos que hay dentro del Parlamento Europeo. A mí lo que me gusta la gracia un poco de las elecciones europeas es que, claro, los partidos de cada país, pues claro, aquí votan 27 países y cada uno elige un número de diputados en función de su población. Claro, aquí la gracia es que no... Claro, los partidos no se agrupan por nacionalidad, sino que se agrupan por ideología. Exacto. Explícanos un poco el tema de los bloques. Los eurodiputados, los partidos se presentan en los países, les eligen y una vez llegan los eurodiputados se inscriben, como decíamos antes, en su familia europea, ¿no? Hay partidos que la tienen muy clara, ¿no? Pues el Partido Popular se inscribe en el Partido Popular Europeo, el Partido Socialista en los socialdemócratas europeos. Pero hay algunos
que tienen que ir buscando su espacio. Por ejemplo, había cierta inquietud en si Sumar se inscribiría en The Left o en los Verdes Ale, ¿no? Que sean como las dos izquierdas que hay en el Parlamento Europeo. Una más verde, más centrada en el clima, más moderada, y otra más dura, diríamos, ¿no? Que Podemos se incluyen en The Left claramente, y en Sumar había diferencias sobre esto. Son los de Left son los eurocomunistas, ¿no? Se les podría llamar. Exacto, sí. Estaría la NUPES de Francia, por ejemplo. Sí. Ahora que hablamos de elecciones, el tema de escaños, ¿cómo funciona? El tema de escaños funciona, como mencionaba muy rápido antes, con el sistema DONT. La ley electoral marca cuántos escaños, cuántos asientos se eligen en cada elección. Ya sea pues, desde las elecciones de tu pueblo hasta las comunidades autónomas, el Estado, se marcan cuántos diputados se eligen, cuántos escaños. Entonces, en función de estos votos, si es circunscripción única, como son las europeas, o en el caso de los municipios, se eligen por un sistema muy rápido de proporcionalidad, es decir, que en función de los votos que tú has sacado, sacas más o menos escaños, ¿no? Pero después, en las elecciones estatales funciona, o en las autonómicas, funciona un poco distinto, que funciona por provincias, funciona por distritos electorales, ¿no? Entonces, funciona un poco como en Europa. Es decir, Europa le dice a cada país cuántos eurodiputados le corresponden en función de su población, pues las provincias pasa igual. En función de cada provincia, de la población de cada provincia, le tocan más o menos diputados. Entonces, cada provincia celebra su propia elección, ¿no? Hace las elecciones pues, por Barcelona, por Tarragona, por Girona, por la Comunidad de Madrid, por las que sean, eligen a sus diputados, y todos estos se suman a un cómputo general de toda España, en el que pues, el Partido Popular ha sacado, sumando a todas las provincias, tantos diputados, o del Partido Socialista tantos. Cuéntanos un poco más a fondo el tema de los bloques políticos. ¿Te los conoces de memoria? ¿Te los sabes? Los europeos. Sí. Tendríamos al centro los dos grandes partidos, como decía antes, el Partido Popular Europeo, digamos el centro derecha, y el Partido Socialdemócrata, que estaría a la izquierda, que serían los que se parecerían más al Partido Popular y al Partido Socialista. En el centro, Renew Europe, que sería el partido liberal, el partido de centro. A la derecha tendríamos más a la derecha del Partido Popular, las dos extremas derechas, que serían Identidad y Democracia y ECR, que las dos son partidos ultraconservadores, pero tienen matices distintos, ¿no? Sobre todo en lo que respecta a la Unión Europea, a temas como la inmigración, la identidad o incluso el euro. Pues hay algunas diferencias que hacen que entre ellos pues, estén en grupos diferentes, y lo mismo pasa a la izquierda. Es decir, hay dos partidos a la izquierda de los socialdemócratas, del Left y los Verdes Ale, y dependiendo, pues unos son mucho más duros en la área económica, otros son más claves en el tema del clima, por ejemplo, o de las regulaciones de transición ecológica. Ese sería el mapa general. Y después están los no inscritos. Es decir, hay partidos, por ejemplo, Junts, que no se inscribe en ninguna de estas familias europeas y tiene su asiento como no inscrito en ningún grupo. No tiene mucho que ver con lo que acabas de comentar, pero ¿qué diferencia hay entre no votar y votar en blanco? Cuando no votas, no entra tu voto en la participación. Es decir, cuando están los resultados de participación, tu voto no se ha contabilizado. Por tanto, desde un punto de vista técnico, eres abstención, eres alguien que no ha votado. Y cuando has votado en blanco, tu voto contabiliza en la participación, es decir, es gente que ha votado pero no se ha inclinado por ningún partido. Hay mucha polémica sobre esto, si votar en blanco, abstenerse, beneficia a un partido o al otro. A la práctica, desde un punto de vista técnico, y después también a nivel político, se dice que si tú votas en blanco es como un voto de protesta y de dejar claro, pues mira, yo quiero participar, quiero ejercer mi derecho, pero a mí ningún partido me representa. Entonces, siempre sale, voto en blanco, tantos, ¿no? 300 o los que sean, pues se ve gente que ha querido votar pero que no se sintió representada por ese partido. Entonces, hay un componente psicológico en esto, de que si hay un porcentaje de votos blancos muy grandes, diga, hay mucha gente que no está de acuerdo en esto, no es que se le haya olvidado votar o no haya querido votar o no haya podido, sino que realmente quiere, pero no hay ningún partido que le represente. Y después hay gente que cree que realmente votar en blanco es tirar el voto a la basura y que realmente esto no tiene ninguna afectación en el resultado. ¿Debería ser obligatorio votar? Yo creo que no debería ser obligatorio votar, porque yo soy de los que defiende votar siempre, y soy de los frikis que siempre está llamando a los amigos para que se acuerden de ir a votar cuando hay elecciones.
Pero también creo que hay que respetar el derecho de la gente que no quiere votar, porque a veces no vota. Cuando, por ejemplo, en la carrera estudiamos la abstención, hay una parte de abstención que se llama abstención técnica, que es gente que por X motivos no ha podido votar. Es decir, no es que no quiera, sino que no ha podido. O dentro de los que no quieren hay varios motivos. Gente que lo hace como protesta, gente que lo hace porque no se siente identificada con ningún partido, gente que lo hace porque no es identificada o no legitima el sistema en general, es una persona que es antisistema. Y yo creo que si tenemos un sistema que es inclusivo y que respeta a todo el mundo, hay que respetar a la gente que decide no votar, pero hay países en los que es obligatorio. Se dice que el voto blanco va hacia los grandes partidos. En general, más que ir a los grandes partidos, sobre todo esto en las provincias pequeñas, más que ir a los grandes partidos, perjudica a los partidos pequeños. Es decir, sí que es verdad que puede tener efectos en los partidos grandes, pero por lo general perjudica a los partidos pequeños porque el tema de la barrera electoral en el voto depende de la participación. Entonces, si hay más participación, pero esta barrera de voto, ellos no han conseguido el porcentaje de voto dentro de la participación, esto les penaliza. Esto complica que los partidos pequeños saquen un buen resultado, especialmente en provincias pequeñas. Por lo tanto, el voto en blanco especialmente perjudica a los partidos pequeños. ¿En qué nos afecta las elecciones europeas? Las elecciones europeas nos afectan primero desde un punto de vista nacional, porque el 70% de las leyes que se aprueban en los parlamentos nacionales vienen de directivas europeas. Es decir, si tú votas en Europa y condicionas la política europea, estás condicionando de algún modo las leyes que van a venir a España o a cualquier país. Y después, desde un punto de vista más general, y es que Europa está en un punto clave de su historia, probablemente uno de los más críticos, con una guerra tocando sus fronteras y con una pregunta encima de la mesa, que es: hay que tener más autonomía estratégica, hay que tener más capacidad de defenderse y no depender tanto de Estados Unidos, o al contrario, no hay que subir el gasto de defensa porque hay que apostar por la paz. Una encrucijada pues también en temas tecnológicos, en temas de capacidad económica respecto a los gigantes en el mundo, y esto ha hecho pues que Europa se haya tenido que posicionar en temas muy, muy, muy complejos y que seguramente no esperaban los fundadores de la Unión Europea que esto llegase a pasar. Y por lo tanto, desde un punto de vista más general, nos afecta porque probablemente estas elecciones hayan marcado el rumbo de la historia que venga de Europa, por lo menos los próximos años. Es probable que la próxima Comisión, el próximo Consejo y el nuevo Parlamento tengan que tomar decisiones complicadas en los próximos años. Hay mucho euroescepticismo, que ahora te pediré que definas esto, tanto las dos vertientes, que es el euroescepticismo suave y el euroescepticismo fuerte. Pero yo quiero retomar lo que hemos dicho antes, lo que he dicho antes, de que la Unión Europea para mí es uno de los proyectos más infravalorados, porque hemos pasado de que en el 45, del 39 al 45, y del 14 al 18, si mal no recuerdo, nos estuvieron matando todos también. En la Primera y la Segunda Guerra Mundial todos los europeos nos estuvieron matando. Y hemos conseguido que en un periodo de 50 años, cosas así, hemos pasado de estar todos matándonos, todos los europeos, a literalmente ser amigos, con Alemania a la cabeza de la Unión Europea, que, coño, ¿quién lo diría al fin y al cabo? Y hemos conseguido crear una unión económica, una unión aduanera, hemos conseguido el espacio Schengen, la libre circulación de personas. Yo me puedo ir a trabajar a Alemania sin ningún tipo de permiso y así libremente. O a cualquier país dentro de la Unión Europea. Bueno, el espacio Schengen más bien, pero... O sea, por eso digo que es uno de los proyectos más infravalorados, porque al fin y al cabo, yo creo que cuando también miras cuando individualizas tanto a nivel europeo los países y los países miran tanto sus propios intereses y todo, yo al fin y al cabo acaba perjudicando al país al lado. Y por eso creo que tiene que haber una política común general que nos beneficie a todos, que a lo mejor a este no le beneficia tanto, pero a lo mejor a los otros 26 sí que les beneficia. Y por eso yo creo que es uno de los proyectos más infravalorados, porque ahora hay mucho euroescepticismo y tal, que te doy paso a ti para que lo expliques. Y haciendo un apunte sobre esto, yo creo que la Unión Europea es de los proyectos más ambiciosos que se han dado en la historia de la humanidad y en la historia política, económica y social. O sea, es un proyecto que agrupa países, que une países y que
después de haberlos estado muchos países matando en Europa, se han acabado matando por querer entrar en la Unión Europea. Cierto. Y querer construir, porque saben que es un espacio de garantías, de seguridad, y que ha habido un gran paso hacia la integración. De hecho, hay libros y hay textos que apuntaban a que íbamos hacia unos Estados Unidos de Europa, hacia una federación, una gran federación que pudiese competir con fuerza con Estados Unidos, con Rusia, con China, pero es cierto que esto hace que los estados tengan que renunciar a parte de su soberanía, que tengan que renunciar, que esto se vea como renunciar a parte de su historia, a parte de su identidad, y estos son temas muy sensibles y que evidentemente frenan que pueda haber esta posible integración. Y yo creo que un ejemplo de esto es el Brexit, por ejemplo, ¿no? O que haya otros países o partidos políticos en otros países, como es el caso de Hungría o como es el caso de Francia, que abran la puerta a salir de la Unión Europea. Ahora que hablamos... Claro, el euroescepticismo. Perdón, sí. El euroescepticismo como idea es aquella que defienden a determinadas personas o grupos o incluso partidos políticos que creen que la Unión Europea ha ido demasiado lejos, ¿no? Que tiene, que como decía antes, a nivel de las leyes y las directivas, tiene demasiado poder sobre nosotros y que esto perjudica a la gente, que las cuestiones importantes se tienen que decir desde los estados y que la Unión Europea no tiene que tener relevancia más que una coordinación entre gobiernos, pero que no tiene que tener poder para decidir sobre las políticas de los estados, ¿no? Entonces, este movimiento que crea es el euroescepticismo, que va desde partidos que lo ponen en duda o que cuestionan y que quieren cambiar, cambiarlo desde dentro, y hay partidos que abogan directamente por salir de la Unión Europea. El duro. Ahora que hablábamos de Unión Europea, ¿qué pasó con Reino Unido? Reino Unido tenía un debate muy grande. Reino Unido ya tenía un estatus especial dentro de la Unión Europea por muchos temas, a nivel comercial, a nivel político, pero especialmente a nivel económico con la moneda, ¿no? que nos integró en el euro. Y este estatus especial viene pues, de una historia en Reino Unido que les hacía desconfiar de la Unión Europea. También hay que pensar que su dinámica insular, es decir, el hecho de que estén más apartados de lo que es el continente, digamos, también esto genera en algunas personas, sobre todo a nivel marítimo, a nivel de transporte, algunas quejas o algunas dificultades para ellos, ¿no? Y que veían en el proyecto de la Unión Europea como algo lejano, algo que no les acaba de representar. Y esto hubo un momento en el que saltó a hacer una campaña activa por querer salir de la Unión Europea, ¿no? Esto se llevó a varios primeros ministros por delante del Reino Unido porque realmente era un tema que era transversal entre los partidos, es decir, no había un partido político que defendiese el sí al Brexit o que el no, sino que era una posición que era transversal. Había partidos que tenían gente dentro que sí y que no, entonces era muy difícil hacer política sobre esto. Se acabó haciendo un referéndum en el que votaron salir de la Unión Europea y con Boris Johnson a la cabeza se ejecutó la salida prácticamente sin acuerdo y salieron de la Unión Europea en 2020, si no recuerdo. Una pena, la verdad. Para mí una pena.